Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Wow. Hola amigos, un saludo muy especial en esta mañana para Occidente, para este continente de acá, pero obviamente tenemos otros horarios en cualquier lugar del mundo en el momento en que estamos llevando a cabo este devocional. Estamos viendo un mensaje de Jesús que él profesa con sus discípulos, que él les dice a sus discípulos, ¿cierto? Que si no sé qué, vuelven como niños. Hay que entender el contexto y por qué Jesús, el Maestro, les da esta parábola. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación que hace que Jesús les diga a ellos que si no son como niños, no van a alcanzar el reino de los cielos? La motivación o la causa es simple. Es que ellos estaban llenos de ambiciones y de egos y de quién era el mayor y quién era el superior. Tenían unas conversaciones de las cuales casi no se habla. Y es muy importante entender qué había en la mente de esas personas que seguían a Jesús. Quiero siempre inspirar a las personas a que no nos dé miedo desaprender. No nos debe dar miedo desaprender. Debemos ir dando pasitos en la medida en que lo podamos digerir, ¿cierto? Lo único que no se va a caer es Dios. Él está ahí, firme, porque tú eres una prueba de Él. Si tú vives es porque Él vive. Si tú existes es porque Él existe. Y quizás hay muchas interpretaciones que un día descubriremos en el momento preciso. ¿Qué había en la mente de los judíos que seguían a Jesús? Que todos sus discípulos eran judíos. Tenían enseñanzas para judíos. Tenían aspiraciones para judíos. Motivaciones como judíos. Ellos no pensaban como piensan los cristianos de esta época. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para no volver esto un dogma. Ya lo hemos visto que ellos querían un reino y que ellos fueran los meros meros. ¿Lo recuerdan? Señor, cuando vengas en tu reino, armaban la rosca ahí entre ellos, ¿no? Que uno de ellos dijo una mamá, además una tía de Jesús, tráfico de influencias, que uno de mis hijos, a mí no es que me moleste eso porque hay que tener ambiciones, pero la forma en que lo hacía no era la correcta, había que ganárselo mejor. Pero le dijo una mamá, cuando ya pongas tu reino, escuchen, ponga tu reino. Ellos no estaban pensando como nosotros que se iba y nos llevaba y volvíamos. Ellos pensaban que en algún momento Jesús, ese Jesús que ellos conocían, un día al amanecer aparecería con un grupo de personas con corceles y ya vestido como un militar para conquistar el mundo. Eso era lo que estaba en la mentecita de ellos. Por eso esta tía le dijo, cuando estés en el reino, acuérdate que estamos en casa, que ahí están los dos míos, Juan y Jacobo, ahí, para que tú los coloques al ladito. ¿Cómo les parece? Entonces, eso era lo que ellos tenían. Por eso cuando Jesús le coge a un niño en medio, dice que lo pone en medio para darles una enseñanza. Y les dice, en el reino de los cielos no es así. La escala de valores cambia. Los valores no son los mismos. Los más poderosos no son como aquí, que a nosotros nos encanta. La lista Fortune de los 100 más ricos del mundo. Y no sé quiénes serán los más ricos del mundo, ¿cierto? Y que no, que el primer lugar lo tiene Elon Musk o Jeff Bezos y aquí que el más rico, el más grande, y como que eso nos parece una admiración y como que, aunque yo le he dicho a Dios que para llevar adelante este ministerio,
Yo le puedo andar administrando muchos bienes en este mundo. Escuche, administrando, no para mí. El obrero será digno de su salario. Pero hoy todo el mundo piensa que Jesús trajo un modelo distinto, un modelo totalmente distinto. Estuve leyendo de una señora que dejó una herencia. Y yo me sorprendí esa señora. Murió y dejó una herencia a una universidad. Dice que no pagó ninguna suscripción nunca, que trabajó y trabajó y trabajó. Está leyendo esto en un portal, que esta señora dejó una herencia a una universidad. Impresionante. No recuerdo la cifra. Que dedicó su vida, entendió que su vida tenía un propósito más que ella. Yo me preguntaba cómo puede llegar alguien a pensar así cuando a mí me cuesta tanto trabajo pensar en el otro. A mí me cuesta trabajo desprenderme de algunas cosas para ayudar a otros. No sé cómo te irá a ti, ¿cierto? Sin embargo, entiendo que debo hacerlo y me esfuerzo por hacerlo. Pero la humanidad no hemos logrado tomar las enseñanzas de Jesús. Esta enseñanza siempre me ha gustado. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando mis hijos estaban niños. Y yo recuerdo que yo vaciaba los pantalones de mis hijos pequeñitos, de Danielito, y encontraba una tapa, un cauchito y un paquete de dulce en el bolsillo de él. Escuchen lo que yo encontraba. Una tapita, un cauchito y la envoltura de un papel de dulce. ¿Cómo les parece? Eso siempre lo recuerdo porque me doy cuenta que Jesús estaba enseñándonos que la escala de valores de ellos es distinta, es distinta. Claro, un niño le puede dar la pataleta en un momento por algo, pero al momentico ya él lo olvidó. Al momento ya él lo olvidó. Y casi nunca encontramos a un niño que está aprendiendo a caminar como nosotros. O sea, uno nunca encuentra a un niño que está aprendiendo a caminar diciendo, bueno, al menos pensándolo, uy, no, esto de caminar es muy difícil. Ya me he caído como 35 veces, yo no lo vuelvo a intentar. Yo creo que yo no voy a poder caminar. No, el niño no conoce ese lenguaje. O han visto a un niño que se desmotive pidiendo un helado. Quiero un helado. Papá no le pone cuidado y él se va y el niño, quiero un helado. Hasta que este niño me va a volar la cabeza, tenga su helado. Algunos se exceden en esos centros comerciales que ustedes lo han visto, ¿verdad? ¿Qué era lo que Jesús quería decir que debíamos ser como niños? ¿Cuáles son todos esos rangos de humildad, ¿verdad? De inocencia, de pureza, de sencillez en la vida, ¿verdad? Pero hay algo importante en el proceso de los niños, la fe y la confianza. Estaba queriendo compartirles un resumen de una película que se llama Cadena de Favores, para que la miren el fin de semana. Cadena de Favores. Y un profesor le dice a sus alumnos que busquen una idea para transformar el mundo. Que busquen una idea para transformar el mundo. Es muy buena, yo la he visto varias veces. Y en ese salón hay niños. Y hay un niño que cree en lo que el profesor le dice y crea una idea. Crea una especie de multinivel del bien. El niño dice, si yo le hago el bien a tres personas, cosas que ellos no pueden hacer sin mí, pero yo se las doy, que impacten su vida. Ellos no tienen que darme nada a mí, sino que ellos tienen que ir a buscar a otros tres y a otros tres y a otros tres. La película es muy buena. En la película el niño logra impactar miles de personas, porque muchos empiezan a copiar el modelo, a hacer algo por tres personas que no pueden hacer ellos, sino que lo reciben de él. Pero lo que me encanta de esa película es cuando todos los niños están en la sala y él expone su idea. Entonces todos los niños le dicen, perdónenme la frase, es estúpido, es utópico, no existe, no hay probabilidad. Entonces llega a una conclusión, que sería un mundo perfecto.
Miren la película. Y en la película dice, bueno, no me pagan comisiones por ver la película. Cuando todo el mundo se está burlando porque es un mundo perfecto, el niño expresa lo siguiente. Mucha atención. Se queda mirándolos a todos y dice, ¿y qué? ¿Y qué si es perfecto? ¿Y qué si está el mundo de las posibilidades? Y es lo que Jesús quería enseñarnos con este mensaje, de que no solamente para ese momento de las enseñanzas de esos hombres que querían en el primer lugar, que querían solamente ellos, mire, este niño sencillo acá jugando, sus intereses, sus motivaciones son distintas, ¿cierto? Confía, además de que no desmayan, los niños sueñan y ríen. Y ayer justamente leía un artículo que los seres humanos ya dejamos de reír porque creemos que hay que ser adultos. Los niños ríen, son felices, van al parque, sus gestos, todo es un... Y cuando van creciendo, recuerda a tus hijos, cuando se van viendo adolescentes, se van como alejando, como enconchando, como qué pena, como que ahora qué van a decir. Entonces Jesús dice, no, 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 no pierdan eso, sean como niños, sigan siendo como niños, sueñen como niños, rían como niños. No dejen que el día de mañana los consuma el récord de ayer porque mañana los niños al otro día no tienen resentimientos. No es como nosotros, me la hizo y no, al otro día yo están ahí. Pero hay un principio muy poderoso de los niños y es la confianza. La confianza. Los niños creen de una manera absurda. Ellos no están pensando ellos simplemente en la mañana van por lo suyo. Bueno, cuando no se hace la educación correcta, algunos se vuelven narcisistas porque los enseñamos mal y pensábamos que decirles no a algo era hacerles daño y mentira. Al niño, desde niño hay que decirle sí a este y a este no. También vi un video de una psiquiatra muy poderosa, la conferencia donde ella dice, si le dices al niño sí a todo, lo vas a lanzar, bueno, eso ya lo habíamos dicho acá, lo vas a lanzar desprovisto al mundo real, con ese cuentico de que, ay, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Entonces ella dice, esos niños necesitan conocer los golpes, los no y los fracasos, porque cuando salgan de tu casa, creen que el mundo afuera es el que tú les creaste acá. Y si les creaste uno donde pedían el helado y ya, tal cosa ya, tal cosa y ya, tal cosa y ya, pues cuando llegue allá y la esposa nada más no le dé el tinto, el esposo nada más no la llame, no la lleve al centro comercial, tal cosa, ¡pum! Se armó la debacle. Pero para concluir, escuchando a, a una psiquiatra hablando sobre el miedo en el cerebro, ella decía que el cerebro es como un niño, como un niño. Ella decía, y por eso me impactó eso. Estos días hemos compartido algunas frases como, la mente no es la loca de la casa, es una casa que necesita orden. Y ya compartimos otro que dice, no hay pensamientos malos. Son simplemente todas las representaciones de lo que te ha pasado a ti con la probabilidad de que sea o no sea para que yo decida y actúe. Eso hacen los pensamientos. Entonces, ella decía que tenemos un cerebro muy inseguro, como cuando vamos a llevar al niño a un lugar oscuro o cuando el niño le tiene miedo a un cuarto porque piensa que el coco está debajo de la cama. Que así es nuestro cerebro, que es como un niño inseguro porque como el cerebro le teme a todo lo desconocido, ¿cierto? Si mañana tienes que dirigir, uy, qué miedo. Si mañana tienes que ir a una reunión, uy, qué miedo. Si mañana tienes que hacer un viaje, uy, siempre nuestro cerebro va a temerle a lo desconocido. Entonces, esta psiquiatra decía que nuestro cerebro es como un niño que necesita ser cogido de la manito y decirle, ven y te digo que allá donde vamos a ir no es malo, es bueno. Si vamos allá y mejoramos esto,
vamos a mejorar las cosas y le damos las razones suficientes. Mientras escuchaba este audio, me daba cuenta de que nosotros estamos con una pedagogía alterada. Realmente nosotros estamos diseñados por Dios de una manera tan perfecta que todas esas enseñanzas que Él dijo tenían un propósito y un cometido. Y es que nosotros aprendiéramos a conocer, a ser como niños, a soñar como niños, ¿cierto? Y que asimismo nuestro cerebro sigue siendo como un niño que necesita ser guiado para poder enfrentar los múltiples desafíos. El miedo no es malo. Nos dijeron que tener miedo era malo y no es verdad. El miedo es uno de los mejores aliados que tenemos nosotros para sobrevivir. Pero si nos dijeron, no tengas miedo, no sea miedoso, no llore, no hable con, o sea, un poco de condicionamientos que hoy en día nos limitan, porque como es inevitable que tengamos miedo, los únicos que no tienen miedo son los muertos. Y yo quiero seguir todavía sintiendo miedo. Con algo, nada más me dicen a una cita nueva, los primeros momenticos de tensión, ahí hay un elemento, pero es la misma naturaleza diciéndote, prepárate, porque tú no conoces allá cómo es. Coge ese niño de la mano y prepáralo para que pueda llegar allá. Y cuando empezamos a entender que el miedo no es que tú tengas miedo porque tú seas cobarde o sea eso, sino que es una función afín de la naturaleza humana. Y viendo un corte de un video que tengo, hay una frase en la película que la tengo, un videito recortado, donde Batman está en una prisión y no logra escapar. Y entonces uno de los sabios que está en la cárcel le dice, tú no logras escapar porque tú no le tienes miedo a la muerte. Y como tú no le tienes miedo a la muerte, entonces no colocas el esfuerzo suficiente. Porque cuando tú tienes miedo, tú te mueves con más fuerza, con más presteza, con más ligereza, te vuelves imbatible. Y de hecho, cuando una persona tiene miedo, el cerebro le inyecta una dosis de adrenalina, algo poderoso, aumenta el pulso cardíaco, suprime algunas cosas, le da dopamina por si uno es herido. Y esto es fascinante porque todo esto estaba en un compendio y Jesús nos fue dejando enseñanzas que hoy cuando ya las entendemos a su esplendor decimos, wow, gracias porque realmente tenemos un mensaje contundente. Seamos como niños. No desmayes. Te caíste una vez en ese emprendimiento, sigue adelante, hermano. ¿Ya quieres tirar la toalla en ese hogar? Párate como ese niño que se ha caído 35 veces y sigue. Hay unas dificultades allá en la casa porque todos viven de mal genio, tú ríe, transforma el entorno, los niños ríen, con sus gestos lo hacen. Que de tal cosa no se va a dar, confiemos como esos niños que confían en sus padres, que él va corriendo y dice, él está por allá montado, tírate papito, yo no me tiraría ya a estas alturas de la vida, pero el niño se tira. Cuando entendemos ese mensaje, cuando lo vemos con tanta profundidad, decimos, realmente este mensaje de Jesús cada día es más fascinante, más liberador y nos enamora más. Seamos como niños. Bendiciones.